com a sempre o de sempre. A la Celta! El Barça l'Este! Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Una Jackson cubierta de blanco porque ayer nos llegó la primera nevada del invierno, así como el Celta también ayer mismo ganó su primer partido del año 2022 y además de una manera brillante, fuera de casa, sorprendiendo a propios y extraños y desde luego sorprendiéndonos a nosotros con 2 goles de Iago Aspas. Betis 0, Real Club Celta 2. Y de eso y de muchas otras cosas vamos a hablar con mi amigo y fundador junto conmigo del bar, Fernando Rodríguez Estevez, que está en Bayona y que además antes del partido Betis Celta habló para la emisora del equipo bético Radio Betis. Fernando, ¿cómo va todo? Háblanos un poco también de esa aparición en la emisora del Real Betis Balompié. ¿Qué tal, Antón? Un saludo para ti y para todos los oyentes del Bar Celeste. Celebro de alguna manera, entre comillas, que os haya llegado esa primera nevada. Espero que de una forma tranquila y que no traiga más problemas de los normales. Aquí en Bayona el tiempo es propio de invierno, pero no son unas tierras en las que suela nevar, ¿no? Efectivamente participé la semana pasada en Radio Betis. Recibí una invitación de Edu Carrillo, uno de los conductores de esa emisora, concretamente del programa La Hora Betis. Y se trató un poco de hacer la previa de un partido que cerraba la primera vuelta, y comenté con Edu y con algún que otro compañero suyo las previsiones que teníamos ambos, ¿no? Y mis previsiones eran bastante pesimistas, ¿no? Le comentaba que los dos equipos jugaban en ligas diferentes porque claramente la primera vuelta había puesto a cada uno en un extremo de la tabla clasificatoria, ¿no? Hemos visto y analizaremos ahora lo que pasó ayer, que le ha dado totalmente la vuelta a esa tortilla, ¿no? Yo efectivamente encantado de haber participado con Edu Carrillo, que además ha tenido el detalle de enviarnos una opinión o una valoración desde su punto de vista, desde el punto de vista bético, sobre lo que ocurrió el pasado domingo por la tarde en el Benito Villamarín, Antón. Pues aquí vamos a escuchar el mensaje de audio que nos envía desde Radio Betis Edu Carrillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando, Antón. Lo primero, feliz año a vosotros y a todos los oyentes del Bar Celeste. Y nada, mi análisis desde aquí, desde Sevilla, es que al final la derrota del Betis 0-2 fue una derrota justa. Al Celta le salió todo, al Betis no le salió nada. El Celta metió las que tuvo, el Betis, a pesar de que tuvo también alguna que otra ocasión clara, no llegó con demasiada claridad a metros finales, y al final, yo creo que también dos errores que supo aprovechar el Celta, porque el primero para mí es un error de Guardado en el penalti evitable, que para mí lo es, y luego también el de Víctor Ruiz, que al final, si tiene gente arriba como Iago Aspas, te termina matando. La primera parte para mí fue igualada. Llega el penalti, el Celta se repliega un poquito, se sentía cómodo, el Betis no creaba demasiadas ocasiones claras, alguna llegada de Canales, un cabezazo de William Carballo, pero poco más. Parecía que tenía un poquito el control, pero estéril. Y ya cuando iba a acabar la primera parte, prácticamente con 0-1, en un córner favorable al Betis, una contra de Aspas hace el 0-2, y yo creo que ese gol hizo mucho daño. Intentó modificarlo Pellegrini también al descanso con la salida de Rodri, luego también salió Fekir, que no había entrenado durante toda la semana, y le dio algo más de media hora. Pero a pesar de tener el control, el Betis no creó demasiadas ocasiones claras, no encontraba el hueco. Para mí,
estuvieron muy bien Carlos Domínguez y Aidó, que a priori, bueno, pues eran los dos jugadores. Carlos Domínguez, porque a lo mejor no juega con tanta asiduidad como los centrales titulares, y Aidó, que tuvo que jugar en el lateral derecho, pues frenó muy bien siempre las acometidas de Alex Moreno, también de Juanmi por esa zona. La verdad es que estuvo sensacional. El Celta muy arropadito atrás, con 2-0, bueno, pues él hizo su partido y el Betis fue incapaz de meterle mano al Celta. Al final, pues bueno, el alumno le ganó al maestro. El Betis, la sensación que dio es de que si hubieran estado jugando 3 días no terminaba haciéndole un gol al Celta. Así que, bueno, pues derrota justa del Betis para empezar el año, y un Celta que al final arriba tiene gente muy buena, muy determinante, como Yago Aspas, que necesita muy poquito para hacer gol, ¿no? Muchas gracias, Edu Carrillo, periodista andaluz de Radio Betis, por esa visión, esa lectura del partido. Es cierto que Yago Aspas necesita muy poquito para meter un gol, y de hecho tuvo una actuación de nuevo excelente en el encuentro frente al Betis. Hay cosas que comenta Edu con las que yo estoy de acuerdo, con otras un poco menos, pero en general en la visión del partido sí que concuerdo con Edu. ¿Cómo viste tú este encuentro, Fernando? Ya sabemos que no esperábamos mucho y nos sorprendió esa victoria por 0-2 del Celta, y a mí sobre todo me sorprendió la comodidad con la que el Celta navegó por la segunda parte del encuentro después de tener ese colchón de 2 goles, Fernando. Bueno, yo lo que destacaría para empezar es que el esfuerzo del equipo fue brutal. Yo creo que el equipo al completo se esforzó más que en otros partidos, mucho más que en otros partidos. Creo que corrió muchísimo más que en otros partidos, y además corrió bien, porque se trataba de que el Betis no tuviera demasiado tiempo para pensar, y yo creo que el Celta eso lo consiguió. Ahogó al Betis, siempre fue a buscar todos los balones perdidos. Y claro, uno cuando ve eso siempre piensa que va a llegar un momento del partido en el que va a decaer esa intensidad por lógica pura, por cansancio físico, pero sorprendentemente el Celta aguantó en ese tono hasta el final del encuentro, y eso que Coudet tardó muchísimo en mover el banquillo, en parte porque, bueno, el banquillo estaba realmente lastrado después de unos días complicados entre COVID y lesiones, ¿no? Por tanto, destacaría para empezar eso, ¿no? El tremendo esfuerzo físico del Celta y bueno, y ese aguante, ¿no? Y en cuanto al juego, pues también, yo lo decía no hace mucho, que estábamos perdiendo, no porque realmente no hubiera potencial en el equipo, sino porque no había concentración en determinados momentos y no había actitud e intensidad. Y ayer, desde el minuto 1, Antón, yo creo que sí hubo esa intensidad y esa actitud, con lo cual, habiendo eso, yo sé, porque está demostrado que el Celta calidad tiene, y esa calidad va a estar siempre ahí, con lo cual había que ponerle esos otros 2 ingredientes, ¿no? al plato, ¿no? Y poniéndolos van a salir puntos, ¿no? Ya sean empates o victorias, ¿no? Y ayer, bueno, pues se sumaron esas 3 circunstancias, ¿no? La primera parte, pues bueno, es verdad que los 2 equipos tuvieron ocasiones, pero yo creo que las más claras fueron del Celta, ¿no? De hecho, la primera, si no recuerdo mal, es de un disparo de Santi Mina después de una buena jugada en el área, que obliga a hacer una gran parada al portero del Betis, ¿no? Y esto contradice un poco lo que expresaba Manuel Pellegrini en la rueda de prensa, ¿no? Diciendo que su portero no había intervenido de una manera importante y que el Celta había ganado solamente por errores del Betis, ¿no? Creo que no, creo que es algo objetivo, que eso no es cierto. El portero del Betis hizo mejores paradas que el portero del Celta, lo cual quiere decir que las ocasiones mejores y el peligro más importante lo creó el Celta, y como digo, en esa primera parte ya se demostró. La clave en la segunda parte, como bien nos decías tú, Antón, de forma privada en el grupo de WhatsApp, era aguantar los primeros 15-20 minutos. Se aguantaron efectivamente, y luego ya ahí Pellegrini sacaba su artillería con Borja Iglesias y Fekir, que bueno, siempre son 2 delanteros temibles, pero
el Celta fue capaz de no sufrirlos, ¿no? Apenas sufrirlos, ¿no? Algún que otro tiro lejano de Borja Iglesias que se iba desviado y Fekir que poco más pudo hacer, ¿no? Por tanto, ya digo, un esfuerzo tremendo, un esfuerzo físico tremendo del Celta, al que sumó la calidad que, como digo, ya se le presupone, ¿no? Creo que con esa actitud y con partidos como el de ayer, no vamos a tener problemas para alcanzar ese objetivo que yo digo que es primordial y que es real, ¿no? Como es salvarnos sin agobios, ¿no? Luego la temporada ya irá diciendo para qué más hay tiempo, ¿no? Y es que, Fernando, en este partido una cosa que está clara es que no parecía que hubiese muy buenos augurios antes del encuentro, ya no solamente por el hecho de que el Betis estuviese más arriba en la clasificación y el Celta más abajo, porque yo sigo diciendo que no hay ningún equipo contra el cual se tenga el partido ya perdido de antemano, que haya partidos más difíciles que otros y que yo no pensaba que el Celta fuese a ganar en Sevilla. Bueno, esto está claro, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, pero es que además todas esas bajas por COVID complicaron muchísimo las cosas, y el 11 que tuvo que inventarse el Chacho Coudet fue un 11 muy diferente debido al virus, pero un 11 bastante aceptable a priori. Los mayores problemas me parecía a mí antes del partido que iban a llegar en la defensa, sobre todo cuando nos enteramos de que Kevin se cayó a última hora de la convocatoria y que Okay, ni más ni menos que Okay, iba a tener que entrar en la defensa, colocarse de central, poner a Joseph Aidoo en el lateral derecho, y yo ya estaba, la verdad, muchísimo más preocupado, y se lo decía a mi padre además, esto va a ser una coladera en defensa, pero no. Lo curioso del asunto es que en defensa el Celta funcionó muy bien por dos razones. La primera, porque los defensas estuvieron muy bien. Okay hizo un gran partido, y es una pena que no tenga más la cabeza en el Celta y menos fuera de Vigo. Esto es una cosa. Aidoo parece que da igual si lo ponemos de central o si lo ponemos de lateral, siempre en estos momentos está en un momento de forma en el que funciona de maravilla. Domínguez aportó también mucho, Galán hizo su partido, pero es que además el Celta defendió como conjunto, no solamente por la defensa, que es algo que comentamos muchas veces aquí en el programa, que es necesario que todos hagan su trabajo, y ayer todos hicieron su trabajo, todos los jugadores estaban muy metidos en el partido, todos ellos sabían lo que tenían que hacer y todos ellos lo hicieron a la perfección. No hay partido perfecto, siempre hay errores evidentemente, pero no hubo ningún error que costase gol. De hecho, el Betis, por mucho que en la segunda parte tuvo más el balón, hubo momentos en los que tuvo más el balón, que parecía que quería encerrar al Celta atrás, no era capaz de hacerlo. Y en eso estoy de acuerdo con Edu Carrillo cuando dice que podían estar 3 días jugando y que el Betis no iba a marcar un gol. Esa era la sensación que daba, porque los disparos en la segunda parte casi todos eran desde fuera del área, casi todos ellos eran desviados, casi, no todos. Y los que iban por dentro, Dituro los paró sin ningún problema. Yo creo que el Celta hizo un partido muy completo. Esto que ahora los periodistas gustan de llamar un partido coral, y me pareció realmente el mejor partido que ha jugado el Celta en esta temporada hasta el momento. Lo que hay que esperar es que el Celta pueda seguir por este camino, y sobre todo en partidos de casa. Vamos a comentar brevemente, Fernando, los goles del Celta, porque son 2 goles de Iago Aspas, que, bueno, de momento es el único jugador del Celta que ha marcado en el 2022, y el primero de ellos por un penalti a Franco Cervi, me parece que fue, que a mí en directo no me pareció, pero después cuando lo vi en la repetición me parece un error del mexicano Guardado, y pues esto abre la puerta al Celta para llevarse los 3 puntos. Pero quiero destacar 2 cosas. Primero, lo bien que tiró Aspas en esta ocasión el penalti, porque esperó hasta el último minuto, bueno, hasta el último segundo, hasta la última centésima de segundo, para ver hacia dónde Rui Silva se dejaba caer, y lanzó el penalti fácilmente por el centro.
muy bien hecho por ese lado. Hay otras ocasiones en las que hemos dicho que Aspas tiró mal un penalti. En este caso lo tiró muy bien, muy inteligentemente. Y después quiero, y esto me gusta mucho, subrayar ese gesto que tuvo Yago Aspas con el portero bético. Su padre, el del portero bético Ruiz Silva, acababa de fallecer, y Yago Aspas se acerca a él y le da un abrazo y le dice algo al oído. Creo que eso hace a Yago Aspas no solamente un gran jugador, sino también una gran persona. Eso en cuanto al primer gol. Y en el segundo, Fernando, la perseverancia de Yago Aspas, que nunca da un balón por perdido, que consigue recuperar balones que parece que ya no va a poder conseguir, y después se regatea al portero, para el tiempo en cierto momento que yo estaba diciendo dispara ya, Yago, dispara, y finalmente lanza el balón al fondo de la red, además en un momento muy psicológico, Fernando. Bueno, yo discrepo en la forma de tirar el penalti. Estuvo a punto de tocarla el portero. Es verdad que la tira por el centro y el portero no se tira demasiado hacia un lado. O sea, si lo ves con calma, ves que el balón no pasa muy lejos del portero. Para mí no tiró bien el penalti Yago. Lo importante es que lo marcó, y efectivamente me parece una imprudencia, creo que fue del mexicano Guardado, esa infracción, que creo que sí que lo es. Lo reconoce el propio compañero Edu Carrillo de Radio Betis. Efectivamente es una torpeza y una imprudencia, ¿no? Porque se supone que el jugador del Betis tiene más herramientas y más posibilidades de despejar o de aguantar por lo menos el ataque, que de esa manera, ¿no? Entonces, por tanto, creo que un jugador como Guardado, con su experiencia, que yo ya creo que es un jugador pues con muchos años en la carrera de futbolista, va para el quinto mundial, Fernando, este año. Pues imagínate, ya con ese dato poco más tengo que decir, ¿no? Es curioso que a veces los jugadores más experimentados pues cometan estas torpezas, pero bueno, hay más ejemplos en el fútbol, ¿no? Y en cuanto a la jugada del segundo gol, bueno, pues realmente es un gol trabajado desde atrás, ¿no? Desde el robo atrás. Creo que es Javi Galán el que roba y le envía el balón a Santi Mina, que hace un primer autopase, que uno espera que ya pierda ese balón, pero el Betis realmente ahí no estaba muy bien armado atrás, y Santi Mina, bueno, pues pone la quinta marcha, sale disparado, y efectivamente le da un pase no demasiado bueno a Yago, pero la inteligencia de Yago en cuanto al fútbol es suprema, y ya intuye que va a hacer un control hacia afuera, y ya sale corriendo antes de ese control hacia el balón, ¿no? Con lo cual demuestra ahí Yago su extrema inteligencia futbolística, y luego se cuela ahí en el área, y como bien dices, parece que el tiempo ahí se detiene, y bueno, consigue, con las pocas fuerzas que le quedaban, consigue enviarlo al fondo de la red, ¿no? Desde luego, ese gol, que es psicológico claramente, pues yo creo que sentencia al Betis, ¿no? Por tanto, bueno, se vuelve a poner de manifiesto, por otra parte, y esto ya es una parte negativa, lo que le comentaba yo el otro día a Edu Carrillo de Radio Betis, y es que el Celta tiene esas Aspas dependencias. Es verdad que ayer estuvieron todos bien, pero al final, quien destaca es Yago Aspas, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que celebrar lo de ayer, hay que celebrar que el Celta está con un colchón importante respecto a la zona de descenso. Yo voy a seguir hablando de cara a esa zona de descenso, y lo dicho, lo que decía el otro día en Radio Betis, el Celta tiene que reforzar al equipo para no depender solo de días magistrales de Yago Aspas, ¿no? Como digo, ayer obviamente estuvieron todos bien, pero al final siempre sobresale, o casi siempre sobresale, el mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, 2 goles importantes. Como digo, discrepo en esa forma de tirar el penalti, pero bueno, alegre por el juego en general, y bueno, pues por lo que dije en mi primera intervención, ¿no? Y hablabas de gol psicológico, casi el Celta consigue meter un segundo gol psicológico, que habría sido el 0-3, porque Santi Mina dispara al palo nada más empezar la segunda
Mitad, yo vi a Santi Mina muy incisivo, ese disparo al principio a la cepa que para muy bien Ruiz Silva que tú comentabas antes, otro disparo al palo, después un punterazo que también saca muy bien el portero bético. Es que en realidad la cuestión es que el Celta tuvo muchas ocasiones claras, en el sentido de que las ocasiones que tuvo el Celta para mí fueron más claras que las del Betis, aunque el Betis en la segunda parte tuvo más el balón. Los acercamientos pues no se acercaron demasiado, por así decirlo, ¿no? En cambio el Celta, cuando tenía el balón en la segunda mitad, que a mí ese era el miedo que me daba, ¿sería el Celta capaz de ponerle hielo al partido, ¿no? ¿Sería capaz de mantener el balón, tener posesiones lo más largas posibles? La respuesta es sí. Fue capaz en la segunda parte de navegar por esos segundos 45 minutos, o bueno, 50 minutos, porque el árbitro añadió 5 al final, de una manera bastante cómoda fuera de casa frente al tercero de la liga. Con lo cual, bueno, pues creo que todas esas son cosas positivas de las que quizá, sobre las que quizá habrá que reflexionar para futuros encuentros. Tú decías antes, Fernando, que no se hicieron muchos cambios, los cambios llegaron al final, y la verdad es que tal y como estaba el equipo en cuadro y tal y como iba el encuentro, pues parece ser que el Chacho Coudet pues no necesitó realmente echar mano de un banquillo que estaba además bastante desprovisto de efectivos. El cambio primero en el minuto 85, en el que entra Gabri Veiga, que juega pero muy poquito, con lo cual no podemos tampoco saber o comentar demasiado acerca de su aportación. Y después, bueno, el cambio de Aspas pues prácticamente no es ni siquiera para darle descanso, sino porque el partido ya estaba prácticamente finiquitado, ¿no? Y entonces entró Nolito, cuyo futuro en el Celta de momento todavía tampoco está demasiado claro. Yo lo que destacaría, Fernando, es la entrega de todo el equipo, como ya lo hemos dicho, y sobre todo el hecho de que el Celta jugó de forma muy inteligente en la segunda mitad, minimizando los errores y las ocasiones claras del Betis, que en la segunda parte no tuvo más que una o una y media, la verdad. Y bueno, pues las 41.600 personas que se dieron cita en el estadio del Real Betis, pues acabaron viendo perder a su equipo frente a un Celta que a mí la verdad es que me sorprendió mucho. No sé si hay algo más que quieres comentar de este encuentro, porque ya sabes que lo siguiente es la Copa. Pues efectivamente, viene esa Copa dentro de muy poquito. Yo creo que respecto al partido contra el Betis nos tenemos que quedar con esa idea, es decir, el equipo, yo lo dije, cuando los resultados no eran tan buenos, capacidad para salvarse hay de sobra, para salvarse con calma. Ya digo, no quiero hablar de otros objetivos que no sean salvarse uno con tranquilidad, ¿no? Por lo tanto, ayer pues se puso sobre la mesa esa evidencia o esa idea, la que yo venía comentando cuando el equipo no arrancaba. Hay capacidad de sobra, pero con la calidad no llega, lo hemos dicho muchas veces en otras temporadas, hay que ponerle intensidad y ganas, y ayer el Celta hizo un tremendo esfuerzo porque le puso esa intensidad y ganas los 94 minutos o más minutos que duró el partido. Y efectivamente, ahora viene la Copa del Rey, en la que el Celta ya ha avanzado 2 rondas contra equipos de la nueva división llamada Primera y Segunda Federación. Ahora viene el Atlético Baleares, que si cabe de los 3 rivales que hemos tenido, del Ebro, del Andorra y pues es el más complicado, y vamos a ver si el Celta, bueno, pues no es de los que da la campanada en negativo y es capaz de, bueno, pues de pasar, aunque sea sufriendo, como le sucedió con el Andorra, pero es capaz de pasar y por fin enfrentarse a un equipo de más entidad, ¿no? Comentabas tú el otro día fuera de micrófonos que no tenías ninguna fe en esta Copa del Rey, que al Celta lo eliminarían pronto. Yo tengo fe en que al menos el miércoles pasamos. Sí, yo espero que el miércoles el Celta pues haga un partido un poco más serio que lo que vimos en Andorra. Yo creo que
el partido de Andorra fue un partido en muchos sentidos para olvidar. Yo no sé si en este encuentro del miércoles el Chacho Coudet va a hacer algún tipo de rotaciones, no sé cómo estará la plantilla en cuanto a casos del coronavirus, y yo creo que este es un partido que el Celta, no sé, suele pasar que hay equipos que se toman la Copa con más seriedad que otros, hay equipos que no tienen suficientes efectivos para las 2 o 3 competiciones, si es que hay algún equipo que juega en Europa, y entonces prefieren priorizar, y la Copa generalmente no está en la parte más alta de las prioridades de muchos equipos, pero yo creo que es una competición que a mí me gusta mucho, me gusta el formato, me gustaría que el formato fuese así hasta la final, pero bueno, tal y como es un formato que hace que se puedan dar sorpresas si uno no se toma estos partidos en serio. Ya frente al Andorra parecía que el Celta iba a llegar a los penaltis, que es esa lotería, y nunca se sabe lo que puede pasar. Y yo espero que en este encuentro, que yo estoy de acuerdo contigo, no es que yo conozca mucho al Atlético Baleares, porque no sigo ni tengo manera de seguir la primera federación desde aquí, desde los Estados Unidos, pero desde luego sí que coincido, por lo que he podido leer, en que es el equipo, bueno, más complicado de los que hasta el momento se han cruzado en el camino del Celta en la Copa, cosa que es lógica, porque supongo que cada vez que pasa uno de ronda, pues los equipos son cada vez más de mayor categoría, pero sigue siendo un equipo que está un par de categorías por debajo del Celta, y que no por ello hay que tomarse a broma, sino que yo creo que hay que salir a jugar estos partidos con la intensidad que merecen si es que uno realmente quiere llegar lejos. Yo lo que decía el otro día es que no estaba seguro de que el Celta fuese a llegar lejos en la Copa, porque creo que tiene otras prioridades. A mí me gustaría, por supuesto, que el Celta llegase lejos en la Copa, pero la Copa es la típica competición que, a menos que se dé la campanada de llegar a la final o incluso de ganarla, pues a veces puede meterse por el medio de otros caminos importantes por los que tiene que transitar el Celta, como son los de la Liga. Creo que ahora la situación en la Liga está un poco más tranquila, con estos 23 puntos al terminar la primera vuelta, y quizá ahora sería el momento de tomarse este partido en serio, hacer ciertas pruebas, colocar a ciertos jugadores que no siempre juegan, para ver qué pueden aportar en un partido como este. No sé si tú crees que eso es lo que debería hacer el Celta en la Copa, dar oportunidades a jugadores que no juegan, o seguir consolidando un 11 base. No, yo creo que después del esfuerzo de ayer, me remito a lo más inmediato, creo que tiene que dar oxígeno Coudet al equipo. La plantilla no es muy larga y hay otro partido muy importante el próximo fin de semana en San Sebastián contra otro equipo que también lo está haciendo muy bien, a pesar de que últimamente pues ha decaído un poco, como la Real Sociedad. Por tanto, yo apostaría más bien por suplentes y por jóvenes promesas en el campo del Atlético Baleares que por poner un equipo más bien titular, ¿no? De todas formas, bueno, estaría bien por si acaso llevarse alguna bala, entre comillas, importante para el banquillo, pero en general yo no daría continuidad a prácticamente todo el 11 a todo el 11 que jugó ayer en el campo del Betis, ¿no? De hecho, creo que por número de jugadores y bueno, por cansancio, yo creo que Coudet, aunque no es mucho de tirar del filial, no le va a quedar otro remedio. Y ya digo, como bien dices, la Liga es la prioridad del Celta. Yo apostaría por un equipo, pues eso, con más suplentes y más jugadores del filial este miércoles. Y bueno, quedaría un partido seguramente más igualado que si pusiera Coudet los 11 mejores, pero creo que aún así sí tenemos posibilidades de pasar. Y un nombre, Fernando, que ahora que se abre el mercado de invierno oficialmente en la Liga Española, un nombre que ha sonado muchísimo es el de Orbelín Pineda, porque yo leía en ESPN, la emisora de deportes por excelencia aquí en los Estados Unidos, en su
cuenta de Twitter en español que el Celta había abierto plaza de extranjero y que Orbelín Pineda iba a incorporarse a la disciplina del equipo vigués. Es un jugador procedente del Cruz Azul, la máquina cementera, uno de los equipos más importantes de la Liga MX, de la historia además del fútbol mexicano, equipo que acaba de ganar el torneo de Liga de Apertura, porque en México, igual que en muchos otros países hispanoamericanos, tienen torneos partidos, solamente juegan una vuelta y ese es el torneo de apertura, y después juegan la segunda vuelta y es el torneo de clausura, con lo cual hay 2 campeones cada año. Y acaban bueno, no han ganado este torneo, perdón, pero han ganado uno de los torneos, el torneo anterior, vamos, no el que acaba de terminar, porque se lo ganó al Atlas, pero uno de los torneos anteriores salieron campeones. Y bueno, es un jugador que es un centrocampista de ataque, que puede ser un jugador que aporte al Celta, pero a mí lo que me preocupa es el tiempo de adaptación que pueda necesitar. Pero esa es la noticia de la que hablábamos antes de comenzar a grabar. Orbelín Pineda, jugador mexicano, parece que se va a unir al Real Club Celta de Vigo. Pues sí, lo confirmaba el propio Orbelín Pineda en uno de sus perfiles en redes sociales. Lo que sucede es que, bueno, el Celta ni ha confirmado la llegada de Orbelín, ni ha confirmado la nacionalización de alguno de sus extracomunitarios, algo imprescindible para que Orbelín pueda llegar y ser inscrito en este mes de enero. Un mes que acaba de empezar, hay tiempo por delante todavía, se supone que los tiempos pues los maneja bien el club, esperemos que, bueno, pues que no haya ningún contratiempo y que no lleguemos al final de este mes con ese asunto sin cerrar, ¿no? Algo que es muy típico en el Celta, ¿no? Dejar las cosas importantes para el último momento, ¿no? Esperemos que no nos suceda lo que le sucedió al Real Madrid con el famoso fax cuando quiso fichar a De Gea, ¿no? Vamos a ver si se resuelve rápido y si Coudet empieza a tener más efectivos. Y bueno, pues a esta buena situación en la Liga, de cara a ese objetivo de salvarnos, pues le sumamos una plantilla un poco más compensada y bueno, y que no tengamos que depender, como decía antes, de Yago Aspas, ¿no? Decía el presidente hace poco en la Asamblea General de Accionistas, en la Junta de Accionistas, que no iba a haber movimientos si no iba a haber salidas. Y veremos qué sucede con las salidas. Por cierto, hablabas antes del turco Okay Yokuşlu, que es verdad que ayer no sufrió nada aparentemente en defensa, algo que podríamos temer, ¿no? Porque ya no es muy habitual normalmente en su posición, pues ayer totalmente descolocado como central, pues podíamos temer que por ahí hubiese un agujero, ¿no? Pero la verdad es que no destacó Okay por ninguna jugada problemática y como dices tú, qué pena que no tenga la cabeza 100% en Vigo, porque yo lo dije hace mucho, Okay centrado es un jugador que ya nos ha dado bastante y por tanto, bueno, pues sería bueno que siguiera centrado hasta el final, pero ya han surgido muchos rumores de novias, entre comillas, que pretenden al turco, ¿no? Entonces, bueno, lo que se supone que va a pasar es que se va a ir el turco y eso a lo mejor abriría la puerta a otro fichaje aparte de Orbelín. Habrá que estar atentos, Antón. Sí, yo creo que, como ya decía antes y lo hemos dicho en otras ocasiones, el problema de Okay está en su descontento en el equipo y en que quiere volar y, bueno, no ha tenido la posibilidad de hacerlo en el verano y yo creo que es un jugador que está más fuera del Celta que dentro, a pesar de que yo aplaudo y además se lo dije a su cuenta de Twitter ayer al acabar el partido, que hizo un muy buen partido, la verdad, en una posición extraña para él y bueno, es un jugador que si estuviese centrado pues podría dar mucho, pero creo que no va a ser el caso. Y continuando con la Liga, después de la Copa, Fernando, pues tenemos ya para terminar nuestra conversación de hoy en el Bar Celeste, aquí en YouTube y en iVoox, tenemos un nuevo encuentro, porque el Celta juega 3 partidos en menos de una semana, más o menos, porque el sábado se enfrenta
en Liga, otra vez fuera de casa. Va a viajar en este caso al País Vasco, va a viajar a San Sebastián, hermosa ciudad, con un equipo además que a mí siempre me gusta mucho, que es la Real Sociedad, pero que en estos momentos está en una racha muy negativa, con muchas derrotas, con muy pocas victorias. Vamos a ver si el Celta ayuda a que continúe esa racha negativa de la Real. Yo se lo decía a un buen amigo mío el otro día, le deseo lo mejor al Betis, pero no el domingo. A la Real le deseo lo mejor, pero no el sábado. ¿Cómo ves tú ese partido? Bueno, pues efectivamente es un sitio muy chulo. Yo estuve en San Sebastián hace algunos años, además estuve en el mes de noviembre, creo recordar, era otoño y bueno, pues hacía el tiempo típico de allí por esas fechas, pero a pesar del mal tiempo, pues la verdad es que es un sitio muy, muy bonito para pasear, para tomar los típicos pinchos. Recomiendo a cualquiera visitar Donosti, ¿no? Y efectivamente es un partido complicado a pesar de ese pequeño bajón del equipo donostiarra. Creo que con Imanol la Real Sociedad ha vuelto a un lugar al que hacía tiempo que no estaba en esas alturas de la Liga española. Y bueno, pues está destacando, por ejemplo, Oyarzábal, ¿no? Como jugador importante de este equipo, el internacional español, además de otros jugadores, pero bueno, todo el mundo habla del buen juego de la Real y va a coincidir con otro tren, en este caso el Celta, que está recuperando ese buen juego, ¿no? Si el Celta fue capaz en un escenario como el Benito Villamarín, en el que no ganaba hace muchos años, y contra un Betis que estaba en un muy buen estado de forma, fue capaz de hacer ese partido, el conjunto vigués, pues ¿por qué no lo va a hacer ahora en San Sebastián? No digo repetir el mismo partido, que es muy difícil, como digo, mantener ese ritmo y correr tanto y tan bien como corrió el Celta el pasado domingo, pero bueno, hacer un partido similar. Creo que el estado de ánimo siempre ayuda a que los partidos salgan mejor. Las dinámicas en fútbol existen, porque se ha visto que las dinámicas existen y diferentes factores te favorecen cuando estás en una buena dinámica, factores internos y externos. Y bueno, mi estado de ánimo es muy diferente al que yo mostraba en Radio Betis el otro día cuando hablábamos de la previa del Betis Celta, y yo tengo, bueno, pues más fe que antes en que el Celta pueda rascar algo en San Sebastián. Sí, va a ser un partido difícil, pero yo creo que el Celta tiene que enfrentarse a ese partido por la vía de la cohesión, de jugar juntos de la manera que lo hicieron frente al Betis, hacer la presión cuando es necesario, tratar de mantener el balón cuando es necesario y sobre todo ser lo más sólidos en defensa posible, y eso depende tanto de los defensas, ya digo, como de otros jugadores que estén ahí en la ayuda, porque una cosa que ocurrió frente al Betis que a mí me sorprendió muchísimo fue la intensidad en la ayuda. Cuando un jugador pues cometía algún error, siempre estaba otro para apagar el fuego. Cuando algún jugador del Betis conseguía desbordar, muy pocas veces, pero alguna vez ocurrió, siempre había alguien para cortar el balón y no era necesariamente siempre un defensa. Creo que esa fluidez que tuvo el equipo frente al Betis puede ser muy importante contra un equipo que siempre es ordenado, que además con jugadores importantes, como tú has comentado ya, pues tienen generalmente presencia importante en ataque. Pues ahí es donde el Celta tiene que mostrar su valía. Lo hizo frente al Betis y bueno, pues evidentemente no va a ganar todos los partidos fuera de casa, pero yo creo que el Celta está en un momento en el que puede crearle serios problemas al equipo donostiarra, y eso es lo que esperamos, ya más allá de que el Celta continúe con esa Aspas dependencia o no, porque está claro que cuando Aspas está inspirado, desde luego que marca la diferencia, y esperemos que pueda hacerlo también en San Sebastián, y también pues dependerá un poco de qué jugadores pues por lesiones, por el COVID, el entrenador céltico pueda alinear, porque esta va a ser otra cuestión. En España se ha decidido que mientras haya plantillas se juegan los partidos, al contrario que en otros países en los que se han pospuesto bastantes encuentros, como es el caso del Boxing Day en Inglaterra.
y entonces, pues bueno, dependerá también un poco de qué jugadores están disponibles y en qué situación estén. Pero claro, esto es algo que afectará tanto al Celta como a los rivales. Entonces, bueno, yo me acerco a este partido con una sensación positiva debido pues al partido que el Celta acaba de ganar y también al hecho de que me gustó la actitud del equipo, que esperemos que pueda repetir en tierras vascas. Yo creo, Fernando, que quizá podríamos tratar de hacer una doble porra, ¿no? Porra time, pero ya a lo grande. Una porra para el partido de Copa y una porra para el partido de Liga. ¿Qué te parece? Pues sí, me parece un abuso, pero bien, vamos a ver qué tal, a ver si acertamos alguno. Malo será que de 4 resultados, 2 de cada uno, no acertemos algo, ¿no? Pues lo voy a anotar y para el partido de Copa puedes empezar tú. Bueno, pues vamos a ver, hablaba yo antes de ese partido contra Atlético Baleares, en el que yo creo que el Celta va a apostar por jugadores no habituales en prácticamente todo el once inicial. Veremos qué sucede hasta última hora, porque por ejemplo contra el Betis, Coudet hasta ultimísima hora no pudo saber con quién contaba, ¿no? Por tanto, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación importante y vamos a decir Atlético Baleares 1, porque el Celta, bueno, tiene que encajar de vez en cuando, si no sería el Celta. Celta de Vigo 3. Vamos a poner un 1-3, Antón, para el partido de Copa. Casi te leía la mente cuando decías 1, yo dije, va a decir 3 seguro. Pues 1-3 dices tú, pues yo voy a decir 0-2. Vamos a repetir el resultado frente al Betis, pero en este caso en territorio insular. Y después tenemos el partido de Liga frente a la Real Sociedad, y en este caso voy a empezar yo y voy a decir que el resultado va a ser 1-1. Bueno, mucho te gusta a ti, Antón, el 1-1. Yo voy a intentar variar. También voy a poner un empate, fíjate, pero no 1-1, voy a poner un 2-2. Pues yo pensé también decir 2-2, pero al final me decidí más por el 1-1. En todo caso, los dos pensamos que hay una X en ese partido, lo cual añadiría un puntito más al Celta para comenzar con buen pie la segunda vuelta. Evidentemente, si el Celta consiguiese repetir la puntuación de la primera vuelta en la segunda, se salvaría sin ningún tipo de problemas. Y yo estoy de acuerdo contigo, ya lo sabes, Fernando, que ese es el objetivo del Celta. No nos vamos a dejar llevar por la euforia de haber ganado en Sevilla y pensar que el Celta puede aspirar a miras más altas, porque yo la verdad es que no lo creo, como bien sabéis los que escucháis el Barceleste, y Fernando en esto está totalmente de acuerdo. Bueno, déjame decirte, Antón, hablando de permanencia, de puntos y previsiones, que ayer en una de las radios nacionales en España hablaban, una vez terminada la primera vuelta, bueno, casi terminada, que hay que recordar que hoy lunes hay más partidos. Exacto. Pero bueno, hacían una previsión de cuántos puntos serían necesarios para cada uno de los objetivos en la Liga, para ganar la Liga, para la Champions, para la Europa League y también para la zona baja, para la zona del descenso. Y claro, yo lógicamente puse más la oreja en el momento en el que hablaban de la zona de descenso, y hay un encargado de estadísticas en esta emisora nacional que suele acertar aproximadamente, y dijo que con 36 puntos, ojo al dato, como decía José María García, con 36 puntos ya cualquier equipo se podría salvar, ¿no? O sea que digamos que si hacemos caso a eso, el Celta va con velocidad de crucero. Yo hablaba con mi padre ayer y conveníamos los dos en que en estos momentos, ya digo, sin euforias, pero me parece descabellado pensar que el Celta va a bajar. Pero hay que continuar pensando que es la salvación lo que importa, y si 12, 13, 14, 15 puntos valen, pues muy bien, pero yo creo que hay que conseguir al menos el mismo número que en la primera vuelta para estar totalmente tranquilos. Yo creo que mi galleguismo se nota. Yo tengo que, como los gallegos y también los de Missouri aquí en los Estados Unidos, tengo que verlo para creerlo. Entonces hay que esperar y no hay que lanzar las campanas al vuelo. Fernando, como siempre ha sido un placer charlar contigo. Quiero dar las gracias, y sé que tú también, a nuestros amigos y compañeros de Radio Betis y a Edu Carrillo, ¿no? Sí, pues efectivamente hay que darle las gracias pues por contar conmigo, por localizarme en este mar cada vez más grande que es Internet, y bueno, agradecerle pues
el gesto que ha tenido de devolvernos esa colaboración y ya se lo he dicho a él, si está escuchando esto, pues ya sabe que mantenemos abiertas las puertas de ambos lugares, del Betis y del Celta, para seguir colaborando en el futuro, sin duda. Bueno, pues estas cosas del destino que hace que uno haga lazos con quien menos se lo espera, ¿no? Así que es un saludo a toda la afición del Betis, a Radio Betis, a Edu Carrillo y a sus compañeros, a ti, por supuesto, Antón, por estar ahí, que aunque estés lejos, siempre digo que parece que estás muy cerca, sobre todo por la calidad del sonido que me llega, y a todos los oyentes que nos siguen, por ejemplo en Facebook, donde ya hemos superado el centenar de seguidores, una cifra que yo quería alcanzar ya hace tiempo, y ahí está. Y también sabéis que estamos en iVoox y en YouTube. Por supuesto, en iVoox y en YouTube. Dejad comentarios por la parte de abajo del vídeo, tanto en iVoox como en YouTube, para decirnos qué os pareció esta victoria del Celta en tierras andaluzas frente al Real Betis Balompié por 0-2. Betis 0, Iago Aspas 2, porque lo hemos dicho, Iago Aspas es el Real Club Celta de Vigo, pese a que, por supuesto, todo el equipo hizo un partido que a mí me pareció verdaderamente magistral, y creo que hay que aplaudir al equipo por el gran trabajo realizado en el Benito Villamarín. Fernando, no nos queda más que dar ese berro celeste para ayudar a un Celta que va a tener que jugar 2 partidos en poco menos de 4 o 5 días. Vamos allá. Pues sí, hace falta mucho ánimo, muchos folgos, que diríamos en Galicia, para animar a este club, y vamos a empezar ya desde aquí con ese berro celeste, Antón, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Como sempre, o de sempre. ¡A la Celta!